A día de hoy, con la fiebre SUV, hay modelos como los coches familiares que se ven muy poco en las diferentes marcas que hay en el mercado. Pero a día de hoy, Volkswagen nos mantiene con un modelo muy interesante. Un modelo que va bajo la plataforma del Golf. Es el Golf Variant, la versión ranchera familiar de esta generación del Golf. Estamos con la generación octava, 8,5, porque ya ha llevado una ligera actualización, y nos ofrecen esta variante con variantes de motorizaciones, de equipamiento por supuesto, pero en el día de hoy estamos con la etiqueta Eco porque debajo de este capó llevamos el motor E-TSI de 1.5 4 cilindros con una pequeña hibridación. Por supuesto, es totalmente gasolina, es autorrecargable y además con el equipamiento R-Line. Un equipamiento que a lo largo del vídeo de hoy os voy a dar algunas sombras, pero también algunos detalles muy chulos para que veáis este modelo, si puede ser vuestra alternativa de compra. Así que dentro intro y empezamos. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Bueno, vamos a dar nuestro repaso exterior. Aquí encontramos este Volkswagen Golf Variant, la versión familiar con el acabado R-Line. Así que estar muy atentos porque hay detalles que puede variar, por supuesto, dependiendo del equipamiento y la versión que elijáis. Aquí vemos este color blanco que también con todos estos añadidos del R-Line destacan bastante bien, ¿no? Sobre todo en este paragolpes, que nos da una sensación de que tenemos mucha apertura. La verdad es que también en la parte baja sí que lleva muy buena apertura de ventilación, pero todo lo demás es, sobre todo en los laterales, bastante pega de simulando, ¿no?, entradas de aire, pero le da un formato muy agresivo a este frontal. Un frontal que ha sido rediseñado, por supuesto, sobre todo en las ópticas delanteras. Ha llevado un ligero retoque en las ópticas, también en el carenado. Ahí vemos el logo R del acabado, un capó bastante plano, aristas aquí en el lateral del capó que marcan bastante bien la silueta típica del Golf, ¿no?, en este frontal. Vemos los pasos de rueda marcados en chapa con una ligera línea negra en la parte baja, en acabado negro brillo, y llevamos en este acabado unas llantas que, bueno, dan todo este énfasis aerodinámico para el día de hoy, ¿no? Tamaño 18 pulgadas y unas gomas 225-40 de perfil y firmadas por Bridgestone, en este caso para esta unidad. Vemos allí el R también en la puerta, las carcasas en el color de la carrocería con los intermitentes integrados, allí un faldón justo en la parte baja y ausencia de cromos en toda la parte de superficie acristalada. Vemos también cristales oscurecidos, las barras en el techo en color negro, y no llevamos en esta unidad ningún tipo de techo panorámico ni solar practicable. En este caso vemos esta silueta trasera, estos 3/4 traseros, donde, bueno, guarda esa identidad, ¿no?, del Golf. La verdad es que nos da bastante sensación de que es el Golf compacto, porque mantienen esta saga, estos pilotos traseros prácticamente inalterado, ¿no? Si lo ves únicamente desde la parte trasera, no te das cuenta de que estás ante la versión Variant, y eso a día de hoy me parece un buen acierto, ¿no? Parece que es un coche un poco más alargado únicamente y manteniendo la estética que en el caso del Golf yo creo que va por muy buen camino, manteniendo esa esencia del Golf durante todas sus generaciones. Aquí justo en la parte baja vemos los captadrióticos, un alerón bastante pequeño, no es algo exagerado, y los aletines en los laterales en negro brillo con el limpialuneta en la parte baja. Ahí vemos las letras Golf y por supuesto el E-TSI que va justo en este lateral. Aquí tenemos la tapa del repostaje del lado del copiloto y toda esta línea de diseño. Antena tipo aleta de tiburón en negro brillo. ¿Os gusta?
¿Qué opináis de las versiones familiares? ¿Os gusta este Golf Variant? ¿Os gusta otro modelo de otra marca? Hay poca variedad ahora. ¿Qué opináis? ¿O iríais igual por un sub? Déjalo aquí en los comentarios. Bueno, vamos a ver el maletero. Empezamos con una de las sombras, al menos en mi humilde opinión, que es un portón totalmente manual. Accionamiento eléctrico, pero no tenemos portón eléctrico. Ojito, todo esto lo puedes adquirir de manera opcional. Pero para un acabado R-Line y con el precio que está en esta unidad, me parece que hay algunos detalles que creo que es muy conveniente tenerlo, al menos de serie. Debido a que en el mercado a día de hoy hay muchas marcas que están ofreciendo todo este equipamiento, yo creo que sencillo y básico de serie. Aquí podremos entrar en debate si es más precio, menos precio, si aumentamos peso en el coche con todo este equipamiento, que a mí me da igual. Esto es muy variable y para cada uno puede ser más o menos interesante. Pero teniendo un equipamiento bastante alto como el R-Line, yo creo que debería venir de serie, ¿vale? En este caso tenemos esta capacidad de este maletero, unos 600 litros y 1600 de capacidad máxima. En este caso, bueno, aquí os dejo los datos, una profundidad muy acorde a este tipo de vehículo familiar, ranchera, eso sí, con una boca de carga bastante baja. Eso en comparación a los sub generalmente es favorable porque tenemos que hacer menos esfuerzo, y muy bien enrasado. Aquí debajo de esta bandeja tenemos una opción de llevarlo en doble altura, con lo cual ganamos un poco más de profundidad, y además aquí donde iría la rueda de recambio, que no la lleva, tenemos un hueco para guardar más cosillas. En los laterales tenemos huecos que podremos configurar y guardar allí cosillas. En este lateral tenemos un conector 12 voltios y una luz fría en este lado tipo LED para iluminar todo este maletero. Tenemos aquí esta cortinilla que además va en un formato en polipiel, que le da un tema diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados a ver. Y aquí el portón todo con plástico, todo recubierto, a lo que es el ajuste del maletero va cubierto en plástico, no hay chapa a la vista. Y aquí el hueco para llevar el triángulo, en este caso no lo llevamos, y con lo cual llevamos este hueco que, bueno, yo creo que se ve bastante feo, ¿no?, no llevarlo aquí. En este caso, bueno, lo llevo aquí debajo, esto sería cuestión de anclarlo allí y ya está. Pero bueno, en el caso que no lo llevemos, dejamos allí un hueco bastante a la vista, incluso se ve la chapa. Yo creo que esto tendría que tener otro tipo de alternativa. Aquí llevamos esto sellado porque no llevamos el botón del portón eléctrico, y sí tenemos los asideros en ambos lados, dependiendo de qué condición estemos, poder cerrar el maletero. Un maletero totalmente manual, pero muy aprovechable por ser un coche familiar. Vámonos para adentro. Plazas traseras, yo mido 1,77. Aquí vemos una entrada bastante normal, común de este tipo de coches. Y a ver si tengo que bajar mucho la cabeza. Pues no, la verdad es que automáticamente entro. Buen ajuste a nivel general, aún así se puede sentir algo de chapa, así que ojito, porque este tipo de coches hay que tener cuidado, porque estamos en una franja de precio que, hombre, no es un coche barato, y hay ciertos detalles que vamos saltando como de buena calidad a una calidad muy justa. Bueno, vemos aquí algo de chapa a la vista, no hay goma, el color blanco pues automáticamente nos delata, pero Volkswagen, a pesar de que da ciertos guiños de calidad premium, viene siendo una marca generalista. Ojito, sí, porque no es dentro del grupo una marca premium como la de los 4 aros que tenemos en el grupo Volkswagen, ¿no? Así que aquí mantenemos esta esencia un poco intermedia. Pero bueno, aquí sí es verdad que en la puerta llevamos diferentes acabados. Aquí está piel vuelta, este polipiel para los reposabrazos, elevalunas eléctricos, y la zona de los portabotellas o objetos aquí va un poco moquetado para evitar ruidos. Plásticos duros en la zona alta, aquí la maneta, y todo plástico duro en esta zona. Sí que en la parte de contacto con el brazo va recubierto, y esto le da mejor calidez, ¿no?, en este interior. En cuanto a la banqueta, una banqueta en este acabado de R-Line que va en polipiel y piel vuelta, una mezcla bastante interesante. Las lumbares sujetan muy bien, incluso me hace sentir ir en casi un asiento deportivo, ¿no? No es el caso porque es una banqueta muy
normalita, pero tiene buena sujeción. Esto seguramente nos va a limitar para la plaza central. Además veo este túnel un poco elevado, así que esta opción de la tercera plaza central va a ser algo más incómodo. Tenemos aquí este mullido, me recoge bien, buena altura, tengo 4 dedos de separación, así que bien logrado en ese aspecto. Tenemos aquí nuestro reposabrazos con 2 portalatas, la verdad es que está bien, y aquí la trampilla para abrir y meter objetos largos desde el maletero, algo muy común en este grupo Volkswagen. Vamos a ver la plaza central. Bueno, aquí un dedo de separación, aquí 3 dedos, dependiendo cómo llevemos este asiento. No puedo juntar las piernas, el túnel es muy invasivo, y bueno, aquí en anchura de mi contextura iríamos muy ajustados, esto muy incómodo. Además, bueno, la parte baja es algo más cómoda, ¿no? Está bien, y aquí más o menos 2-3 dedos de separación del techo, así que no está nada mal. Aquí tenemos el plafón iluminario en esta zona central para iluminar toda esta zona, y el respaldo es algo más incómodo por llevar este reposabrazos, ¿no? Pero aún así no es tan incómodo como en otros modelos. Para las familias no os preocupéis, llevamos anclaje Isofix aquí con canaleta, con una pequeña tapa, y poder anclar sin problema y sin cargarnos este tapizado. Aquí en esta zona 2 portamóviles o objetos pequeños, aquí lo podremos llevar a la mano, y 2 bolsillos en la parte baja, algo bastante útil. Por supuesto tenemos 2 salidas de clima en esta zona, además con ajuste de temperatura, ya que es un 3 zonas para esta versión, y tenemos doble salida de puerto USB-C en esta parte, así que conectividad, buenos acabados, huecos, está bien servido, pero con algunas sombras como estos detalles que a mí particularmente en este acabado R-Line me hubiese gustado un poco de diferenciación. Pero bueno, vámonos para adelante. Plazas delanteras, buen acceso, buena puerta, entramos, cerramos, ningún problema. Y aquí, bueno, encontramos un salpicadero que viene ya pasando de generación en generación en Golf, y con ligeros toques como la nueva pantalla, el cuadro de instrumentos un poco retocado, y bueno, la distribución prácticamente la misma. Eso sí, negro brillo por doquier, sobre todo en esta consola central, que sí queda muy bonito cuando está limpia como ahora, pero en cuanto empieza a llevar rayujos o dedos marcados, esto es un auténtico desastre. De verdad, este acabado es muy bonito, le hace ver muy moderno, muy nuevo, pero en cuanto empiece a llevar golpes o mal uso, esto le quita rápidamente 5 años a un coche, pero vamos, insoflauto. Eso sí, esto no pasa solo en Volkswagen, pasa en otras marcas. Poco a poco ya estamos viendo algunas nuevas alternativas y nuevos diseños, que la verdad es que la mezcla de materiales, aunque lleve algo de negro brillo, está en zonas muy puntuales y no con digamos este acceso tan rápido para golpearlo como es esta zona. Esta zona es donde generalmente ponemos la llave, cambiamos, pulsamos. La verdad es que es una zona muy complicada, además que es donde reposa siempre el polvo, y esto sumando a las huellas, pues un auténtico caos. Aquí por supuesto tenemos más zonas donde hay botonería, esta zona también con iluminación, podéis ver la zona de iluminación para el ajuste, todo este entramado así con un efecto de carbono muy chulo. El volante lo podéis ver, renunciamos a la parte áptica y volvemos a los botones físicos. Enhorabuena Volkswagen. Aquí vemos las levas, que hablaremos en la parte dinámica, y bueno, aquí sí hay mullido en esta zona, esto también integrando junto con el salpicadero, levalunas, ajuste de espejos también, aquí buen acabado, huecos también moquetados, y podemos ver allí el espejo con detección de ángulo muerto en esta zona, y bueno, todo con buen detalle. Aquí un poco la vista de lo que hemos ido hablando, toda esta zona que podremos dejar aquí, por ejemplo, el mando. Aquí también tenemos 2 portalatas, conector 12 voltios y una guanterilla más pequeña. Aquí una guantera para guardar documentación, al igual que las bandejas que van en la puerta. Vamos a dar encendido, tenemos aquí el botón de encendido, ponemos en marcha el motor y ahí tenemos el cuadro principal. Ahora sí que ya está encendido el coche, está bastante bien. Y bueno, vamos pasando un poco
las opciones y alternativas que nos enseña. Aquí podremos elegir qué queremos ver en esta zona: brújula, navegación, velocidad media, por ejemplo. Vale, aquí podemos ir eligiendo el consumo medio. Aquí podemos ir cambiando. También vemos el ordenador de bordo en la parte central, ayudas a la conducción y bueno, toda esta información que necesitemos. Vale, en este caso, bueno, aquí en la parte de configuración estamos con el nuevo formato. Aquí tenemos un aviso: puerta o capó delantero o trasero abierto, ya que tenemos la puerta abierta. Aquí tenemos el ajuste del coche, retrovisores, interior, el cockpit, todo lo que queramos, datos, que aquí bueno, podremos ver un poco estos 883 kilómetros que hemos realizado a 6,2. Esto un poco, hemos repostado, hemos hecho 280 a 6 litros y ahora en estos últimos tramos con 6,3. Ahí ya podéis ver un poco la media, ¿vale? Aquí tenemos los modos de conducción: modo eco, confort, sport e individual. Aquí más tema de vehículo y las aplicaciones diferentes en esta parte. Tenemos también lo que es la climatización, que ajustamos aquí. Tenemos toda esta funcionalidad con botones y accesos rápidos aquí en esta zona. También tenemos aquí en la parte áptica subir y bajar la temperatura o subir y bajar el volumen en esta zona, y aquí apagar la pantalla. Y en esta zona baja, bueno, tenemos el clima, acceso rápido, el assist, aquí el asistente de aparcamiento con la cámara, con las diferentes visiones, y aquí los modos de conducción. Un tema en lo que es la cámara: no tiene una calidad excelente. Para el coche y el precio me parece que podría estar un poco mejor. Aquí 2 puertos USB, aquí tenemos esta zona con bandeja, toda esta parte, encendido, park, freno de mano, el auto hold y todo lo que hemos visto anteriormente. Aquí tenemos también los limpias en este lado, aquí en esta zona intermitentes y largas, y aquí en lo alto luces LED con el sistema de emergencia. Tenemos espejo con luz en esta zona, al igual que en el copiloto. Pues nada, amigos, ya creo que es momento de ponernos en marcha a ver qué tal va este motor en este Golf Variant. Acompáñame. Bueno, empezamos nuestra parte dinámica con nuestro acostumbrado. Vamos a quitar este ruido de aquí de la puerta. Es lo que os digo siempre, ¿no? Que esta parte moquetada viene bien, pero moquetan la parte visible, lo que se ve de frente, pero luego el interior sigue siendo plástico y como vaya tocando va haciendo ruidos. No tenemos crujidos. No, está bastante bien ajustado y una suspensión firme. Bueno, estamos con la motorización 1.5 ETSI, 150 caballos y 250 Nm par, asociado a una caja automática de 7 velocidades. Ahora mismo nos va dando la alerta de velocidad. La podemos silenciar para que nos lleve solo la parte visual. Y vamos en modo confort, un modo tranquilo, un modo que puedes tener la potencia de manera muy gradual. El modo eco sí que busca esa parte lenta de la aceleración para obtener mejores consumos, y en la mayoría de tiempo durante esta semana de prueba con este coche hemos ido en modo confort, y eso que a mí me gusta mucho lo que es la opción deportiva. El coche, a pesar de no ser un coche eléctrico, tiene una hibridación ligera, tiene buena calidad de rodadura. Se siente obviamente el motor en funcionamiento, pero está bien conseguido. Me gusta cómo está planteado esa opción, ¿no? de ajuste del sonido del motor, sobre todo a bajas vueltas, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, callejeando. Es un coche agradable de conducir. Ahora, cuando pisamos carretera, ya elegimos el modo Sport. La caja de cambios pasa al modo deportivo y el cambio de marchas es un poco más rápido, y eso se agradece. Aún así podemos elegir aquí las levas
para llevarlo en modo manual y hacer los cambios. Son rápidos, hay una milésima de segundo entre cambio y cambio, que es prácticamente imperceptible. Yo me doy cuenta, obviamente por tanto coche que probamos, tenemos ese tacto bastante desarrollado, pero si tú no tienes ese problema, no vas a notar ese cambio, esa diferencia, ¿no? Y en cambio si vas a notar cuando vas en modo Comfort en Eco la rapidez del cambio de marcha entre un modo y otro, y eso se agradece. Es una caja rápida, no es lenta como en otras del mercado. El paso por curva es correcto, tenemos asistencia, por supuesto, mucha electrónica, pero tiene un paso de curva muy similar al del modelo compacto, al de 5 puertas, ya que estamos alrededor de la tonelada 400. No es un coche excesivamente pesado para nada, y tenemos buen paso por curva, buenos apoyos, y la frenada es correcta. No acusamos un recorrido falso o ese pequeño recorrido electrónico inicial. Prácticamente pulsamos y ya tenemos la frenada a disposición, una dirección que está, digamos, asistida, pero que aún así nos da una sensación correcta. Y la verdad es que incluso el pilar A en curvas no nos molesta excesivamente. Tenemos una ventana bastante avanzada y con ello tenemos buena visibilidad. Es un coche que te invita a conducir, te invita a disfrutar de la conducción, es agradecido. No estamos ante un coche deportivo, ojito, a pesar de que es un R-Line, tiene diseño y algunos aspectos deportivos, ¿no?, más bonitos, ¿no?, para quien le guste este tipo de diseño, pero el coche desarrolla un buen comportamiento porque ya el chasis, lo que es la plataforma del Golf, está muy optimizada, y aquí en este Variant se nota que aún así, a pesar de tener más largo, es un coche que va con buen desarrollo, buena broma. El puesto de conducción muy cómodo, los asientos recogen perfectos, vamos bien sujetos, buen espejo exterior, detección de ángulo muerto, buen espejo interior con buena visibilidad, y todos los elementos tenemos buena visibilidad de la información. Para el clima sí es cierto que tenemos que recurrir siempre a la pantalla, así que la parte ergonómica tiene algo ahí que mejorar. Te haces con la pantalla y ya no hay mayor problema, pero bueno, para los que les cuesta un poco tema digital es un problema, ¿no? Ya me he cruzado con varios comentarios donde la gente acusa ese tipo de detalle y que echa en menos un poco lo que son los botones físicos, al menos de la parte más común, ¿no?, de ajuste, ¿no? En este caso llevamos el clima bisona con ajuste con estos controles hápticos, pero para personas que les cueste este tipo de detalles sigue siendo un problema esta parte ergonómica de las pantallas y el sistema de climatización, vamos, lo que normalmente tienes que ir usando. Eso sí, en el volante ya con estos botones físicos ya se hace mucho más fácil y sin problema en el momento que estamos usando el coche y moviendo el volante, haciendo maniobras. Es más complicado tener que tocar ese botón por error, así que es un punto muy positivo en este ajuste de estas actualizaciones que han ido llevando, por ejemplo, el Golf. Bueno, a nivel de autonomías y consumo, estamos tocando siempre los 6 litros, tenemos 6 litros 6,3 o incluso 5,8 en momentos puntuales, y es un motor que nos ha dado esa horquilla. Hemos hecho mucha autovía también, donde hemos logrado esos 5,8, 5,7 en esos momentos, pero luego andando ya en zonas urbanas, adelantamientos y todo este funcionamiento, obviamente nos acusa esos 6 litros de media en más de 800 kilómetros que hemos realizado esta semana. Cuando llevamos el modo manual, como ahora es el caso, tendremos que dejar pulsado nuevamente la leva para que se nos pase al modo Sport, en este caso porque vamos en modo Sport. Vamos a dejarlo nuevamente en modo Comfort, la caja ya se vuelve nuevamente al modo normal,
y tenemos una conducción más progresiva, pero sin renunciar, por supuesto, a esa dinámica rápida, ¿no? Sin llegar al punto del Sport, que sí va más rápido. Tenemos el Individual, donde podremos elegir algunas opciones y configurarlo a nuestra manera. Y a nivel de autonomía, pues estamos hablando cercano a los 750 kilómetros con el depósito lleno, incluso podría llegar a 800 si nos proponemos unos buenos consumos. Todo esto va variando dependiendo de los consumos que vayas haciendo, así que esto en 7 días y 800 kilómetros es el resultado que nos ha dado a nosotros. Si tú ya tienes un coche de estos y incluso con esta motorización y tienes unos consumos y unos datos diferentes, con gusto déjalo aquí en los comentarios para que otros que estén viendo este coche o esta motorización puedan tener una referencia ya con propietarios, con más kilómetros, más tiempo e incluso ya su propia opinión, que es muy válido, ya que nosotros apenas en 7 días tenemos que tener este tipo de feeling durante 7 días. O sea, ojalá pudiésemos tener el coche un año o 6 meses para tener ya una prueba de mucha duración y no lo que se vea muchas veces por internet con contenido bastante complicado y dudoso, donde sí dicen que hacen X kilómetros y al final no es tan cierto. En las ayudas a la conducción me ha gustado la parte predictiva. Tenemos allí siempre una asistencia incluso de frenada cuando vamos a incorporarnos o ya tenemos un coche delante. Él va detectando con el radar y automáticamente, aunque pises el freno, notas como el coche también ya ha gestionado esa prefrenada con la parte de motor y obteniendo esa parte regenerativa en este sistema híbrido. En este caso, pues esta ETCI ofrece estos datos en un buen conjunto de potencia y par, que no es para tirar cohetes. Se nota que cuando llevemos bastante peso o ocupantes, el coche se puede resentir en ese comportamiento. No es lo mismo ir solos, pero que 150 caballos yo creo que es suficientes para tu día a día y llevar un viaje con tranquilidad. Pero si quieres ya un poco más de potencia, tendrías que ir a otras motorizaciones más potentes. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este grandioso Golf Variant. Digo grandioso porque, quitando la marca y el modelo, que no quiero ahora hacer aquí polémica, me parece que las versiones familiares de los modelos viene a dar muy pero muy buenas opciones para quien busca tamaño, capacidad de maletero, comodidad, una marcha de berlina, en este caso compacta, pero una conducción diferente a si no estás de acuerdo o no te gusta la calidad o el tipo de conducción de un SUV. Estos modelos deberían de seguir existiendo, lamentablemente están muy de capa caída, lamentablemente esta fiebre SUV ha quitado el foco de estos modelos, pero yo creo que son modelos muy válidos para estar en el mercado. Ahora, volviendo al modelo en sí, en esta prueba, el Golf Variant me parece una muy buena alternativa, a pesar de estas pequeñas sombras que he visto, sobre todo en el equipamiento. Me parece que no tener acceso manos libres en las puertas delanteras, por ejemplo, no tener un portón eléctrico en el maletero, al ser un R-Line, tenerlo solamente como opción y no como de serie, al menos a mí me parece bastante fuerte. Sin embargo, seguramente en el concesionario estos paquetes opcionales te lo incluyen en el precio, te hacen un buen descuento y te da la sensación, está de serie. Aquí dejarlo en los comentarios, pero muchas veces nos escribís, es que eso viene de serie. Tener cuidado porque muchas veces los concesionarios hacen paquetes, hacen promociones, incluso de unidades que ya están configuradas de esa manera, y para podértela vender, te la vende de esa manera y a ti te da la sensación que es de serie. Pero ojito, en este acabado, en el R-Line que tenemos aquí, incluso siendo de prensa, viene sin accesos manos libres. En la puerta delantera tenemos portón manual en la parte trasera y algunas cosillas que yo creo que, por ejemplo, un techo solar practicable le vendría bien en este R-Line. Me parece un detalle bastante chulo. Sin embargo, por 38.000 euros, el motor, etiqueta eco, el espacio, todo lo a nivel de diseño R-Line y la fiabilidad de un Golf, en este caso, porque tiene muy buena puesta dinámica, me parece un coche muy a tomar en cuenta. Sin embargo, el tema de consumo, en el entorno de los 6 litros, quizás no es un consumo demasiado bajo para llevar una etiqueta eco, ojito, pero la puesta en marcha, la puesta dinámica, que es bastante deportiva, está bien, buen espacio y, bueno,
dependiendo del equipamiento que estés buscando o no, podrás valorarlo. Así que muy atentos, así que visitar los concesionarios Volkswagen y comprobarlo por vosotros mismos, y agradecerle a Volkswagen España la sesión de este Golf Variant y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestros comentarios aquí debajo y vuestro like si te ha gustado el vídeo. Y por supuesto la actualidad del día a día del motor en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X, donde ahí tendréis toda esa información. Y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.